Y tienen que registrar, por favor, apellido paterno, materno y nombre. Osvaldo, buenas tardes. Dino, Buenas tardes, doctor. buenas Dino. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Noemí. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. Buenas tardes. Arturo. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. Santos. Doctor, buenas tardes. Compañeros, buenas tardes. Buenas tardes. Roberto. Muy buenas tardes, compañeros. Doctor, muy buenas tardes. Buenas tardes. Pedro. Buenas tardes, tengan todos. Buenas tardes, Pedro. Yumandi. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo le va? Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. Aníbal. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Bien, hemos quedado la anterior semana con una tarea pendiente que es el foro 4. A la temática que teníamos establecida, hemos incorporado este elemento. Y esto fundamentalmente porque he estado estos días, me invitaron a varias universidades privadas, he ido también a la estatal, algunas facultades, a institutos tecnológicos, y realmente hay de todo un poco, ¿no? Entonces, ahora nuestro tema de este foro 4 es explicar usted como operador académico. Asumimos de que ustedes pueden ser directores de carrera, directores académicos, directores de área, en este caso puede ser del área de investigación, del área de interacción social. ¿Cómo concebiría la gestión educativa? Todos esos procesos que habíamos visto de gestión educativa desde la perspectiva del diseño curricular. Es decir, ya estamos entrando directamente en la temática de diseño curricular de un programa. Ahora, esto preferentemente desde la carrera que cursó, que es donde ustedes tienen mayor conocimiento y mayores elementos de juicio inclusive, pero ahora aquí hay que incorporar, es decir, las clases presenciales post-COVID que van a ser a partir del 2022. Eso es lo que me decía la gente del Viceministerio de Educación Superior, ¿no? De que a partir del 2022 todas las clases van a ser presenciales en todas las universidades. Y lo mismo, es decir, decía la CV, ¿no? Que las universidades del sistema también van a aperturarse como carreras y actividades 100% presenciales. Entonces es por eso que me he motivado un poquito a ir a visitar,
ir a ver cómo están esas aulas, fundamentalmente las aulas, ¿no? Porque en relación a las características que tengan las aulas, lógicamente que la gestión también va a estar desarrollada en aquella. Y después, según ustedes vayan vertiendo su criterio, yo voy a ir también complementando con la experiencia que he tenido estos días, ¿no? ¿Quién quiere empezar? Doctor, me gustaría empezar, pero ¿será que me puede guiar un poquito más o menos qué aspectos se pueden tocar en esta parte? Porque hay, en lo que hemos estado viendo, hay muchas cosas, ¿no? En cuanto a gestión, entonces, más específicamente, ¿qué es lo que se requiere para esta respuesta, digamos, ¿no? Más concretamente, ¿qué aspecto? A ver, Osvaldo, pongamos el caso de que usted es el jefe de carrera o director de carrera, ¿ya? Y cómo concibe la gestión educativa, ¿no? Desde la perspectiva del diseño curricular. Es decir, aquí tenemos el documento, lo que habíamos visto todas las anteriores semanas. Aquí tenemos el diseño curricular de la carrera. Ahora, usted es nombrado director de carrera. Ahí tiene el diseño curricular, el documento, y usted es director de carrera. ¿Cómo concibe, qué propone, qué haría, qué acciones tomaría, ¿no? Como director de carrera desde el punto de vista de la gestión en relación al diseño curricular? Y ahora hemos incorporado un elemento más que en este caso sería las clases presenciales post-COVID, ¿no? Entonces, porque hemos dicho de que, es decir, la perspectiva ha cambiado totalmente de la educación, totalmente ha cambiado para nosotros. Desde el COVID ha cambiado todo, toda nuestra vida, nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir, de todo, ¿no? Entonces, hemos cambiado rotundamente. Ahora, ¿qué haría usted en este caso como director de carrera? En este caso sería de que, por ejemplo, ya la carrera está establecida, digamos, ¿no? No hay nada que modificarle, o una carrera nueva, digamos. No. Usted de su carrera de pregrado. Ah, ya. Ya. Entonces, como un director de carrera, bueno, lo primero que haría sería, en cuanto a gestión, regular a la docencia, ¿no? En el aspecto de que hay muchos, por ejemplo, en mi carrera le hablo, ¿no? Que hay muchos docentes que están invitados, pero no los regularizan. Y ese es siempre el grave problema. Entonces, lo primero que haría sería empezar desde ahí, ¿no? Regular a los docentes que son invitados para que puedan tener un ítem ahí, me imagino, para que puedan estar, ser oficiales, en otras palabras, porque ahorita ellos no tienen código, es como si no existieran, digamos, ¿no? En el plantel. Entonces, tampoco ellos pueden dar examen, o sea, no pueden dar examen, no figuran, en otras palabras, en las planillas y en todo eso. Entonces, en este caso, por ejemplo, para dar exámenes tenía que darlos el director de carrera, ¿no? Entonces, yo lo primero que haría es eso, ¿no? Regularizar a los docentes invitados. Una consulta. ¿Estos docentes invitados son ad honorem? ¿No reciben sueldo? No. Creo que ellos están un tiempito trabajando, haciendo, como se dice, ¿no? Experiencia, o de repente, ¿no? Para ver cómo llevan a cabo, ¿no? La docencia. Entonces tienen un tiempito de unos meses, no sé si he escuchado también, creo que de un año, que tienen que trabajar así de esa manera, ¿no?
Ad honorem, sin recibir sueldo. Recibir sueldo. Entonces ya después de eso hubo ese problema, ¿no? Un tiempo hay muchos docentes que tenían mucha experiencia, que eran muy buenos en la rama, eran incluso ingenieros ambientales, que han tenido que renunciar por ese tema, porque no lo regularizaban, y eran que trabajaban gratis, y al final no tenían un ítem. Entonces, como 5 o 6 docentes han tenido que renunciar por ese motivo. Entonces, yo desde la gestión me aseguraría a esos buenos docentes para que ellos se puedan quedar y puedan brindar desde su experiencia mejor conocimiento que ellos tienen. Entonces, eso es lo primero que haría. Después, lo siguiente sería reorganizar la malla curricular para poner... Perdón, ¿qué llamaríamos ya a esa reorganización? Técnicamente, ¿cómo llamamos? Rediseño, ¿no? Rediseño curricular. Entonces, en ese aspecto, yo lo que haría sería modificar algunas materias para que estén interconectadas, ¿no? Para que, por ejemplo, del primer semestre tenga relación a la que le va a abrir, en otras palabras, ¿no? A la subsiguiente. Entonces, hay algunas materias que quisiera que encuadren, o sea, en el sentido de que sea así transversalizado, ¿no? Eso sería lo siguiente. Después me encargaría Perdón, ¿qué enfoque utilizaría para este rediseño? Sería un enfoque mire, yo he leído sobre la socioformación y me gusta, ¿no? En ese aspecto, por competencia. Entonces sería de que yo aplique esta asignatura desde el punto de vista de la socioformación y el pensamiento complejo, que se llama TOBON, ¿no? Sí. Sería de, por ejemplo, aplicar lo que es el proyecto ético de vida, que sería autorrealizarse, ¿no? Como persona, primeramente, y contribuir a las comunidades, es decir, trabajar con las comunidades, ¿no? La metodología de la investigación-acción, que le llaman, para poder también aprender haciendo, ¿no? O sea, es decir, que la práctica hace que también se desarrolle mejor el conocimiento, ¿no? Porque es lo que involucra lo que son las competencias. Entonces, eso sería, ¿no? De poder contribuir a las comunidades, trabajar con las comunidades, que en este caso sería una parte del perfil de egreso de la carrera, que viene a ser buscar, ¿no? El bienestar y buscar mejorar las condiciones de vida de las comunidades. Entonces, de eso me encargaría, ¿no? De a partir de la socioformación, el proyecto ético de vida, el pensamiento complejo. También, bueno, me gustaría realizar muchas prácticas de campo, porque, como les estuve diciendo, ¿no? Me gustaría que sea teórico-práctico, la parte cognitiva, y el saber hacer, también desarrollar el saber hacer, desarrollar también valores que son del saber ser, ¿no? Que, por ejemplo, desde un comienzo se tenga la concientización hacia los estudiantes del tema medio ambiente, el tema social, que adquiera un compromiso, ¿no? Un compromiso ciudadano de transformación con la sociedad, de poder modificar y poder ver, ¿no? Tratar de solucionar o proponer propuestas que puedan solucionar los problemas de la realidad, ¿no? Del entorno, de nuestro entorno. Entonces, desde ese punto de vista, poder trabajar en lo integral, como se dice, ¿no? En lo holístico también. Perfecto. ¿Quién es el que continúa? Dino. No lo estoy escuchando, Dino. ¿Ahora me escucha, doctor? Ahora sí. Ya, doctor, referente al foro número 4, ¿no? Es muy interesante la pregunta que se hace, pues, ¿no? Y mire, primero sería trabajar, pues, la parte emocional, ¿no, doctor? De los estudiantes como también de los docentes, porque lamentablemente aquí juega un papel muy importante lo que es la sociedad y en realidad la discriminación que sufren los que salen infectados, pues, doctor. Mire, a mí hace una semana que me dio positivo
Y ahorita estoy encerrado, estoy aislado, no en mi cuarto, aquí donde trabajo. Pero lamentablemente un rol muy importante que juega en esta situación o ahora en esta pandemia es pues la sociedad y es la discriminación que sufren. Yo creo que ha sido un factor muy importante el cual han sufrido el año pasado y este año los que se han enfermado, y más que todo el encierro, que significa que es pues matarse en vida, pues, ¿no? Porque lamentablemente es peor que, o sea, lo toman a una persona como si fuera lo peor, yo creo, porque todos lo miran raro, todos le tienen miedo, y en realidad lo que nos hace falta es leer, pues, ¿no? Leer, informarnos de cómo es en realidad la enfermedad, cómo se comporta, de en qué medida se puede contagiar, cuándo no se puede contagiar y todo eso, pues, ¿no? Y para eso nos hace falta una sociedad bien culta, una sociedad más leída, una sociedad que aprenda, pues, ¿no, doctor? Y una de las medidas que yo optaría siendo director sería primero eso, socializar todo lo que es o todo lo que conlleva la enfermedad, y cuándo uno puede enfermarse, cuándo no puede contagiarse y a qué distancia. Otro también sería el factor del espacio. Es muy importante, ya que conservando la distancia reglamentada de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, pues uno se puede cuidar, pues, ¿no? Y estando con las medidas de bioseguridad adecuadas. Y más que todo, hace rato tocó algo muy importante el compañero Osvaldo, que era de los docentes, pero en este caso se haría tal vez en el caso de los estudiantes, ¿no? De los estudiantes o de los docentes que salgan infectados, es decir, que puedan distinguirse o puedan ser identificados de alguna manera, para que ellos mismos también no se sientan pues relegados, no se sientan discriminados y puedan ser partícipes de todas las actividades que se realizan. Y mire, yo le digo esto justamente porque yo aquí en la casa donde yo estoy conviviendo, donde yo alquilo, paro con 3 amigos, que ellos hemos estado constantemente con ellos en contacto. Y justamente yo me llegué a informar por el médico que me está atendiendo que muchas veces algunas personas sí son propensas a contraer el virus, mientras que otras no. Y ellos, mis amigos, se fueron a hacer la prueba y los 3 salieron negativos, pues, ¿no? Y es por eso que yo le digo, doctor, y bueno, a los compañeros que tratemos, pues, ¿no? De aprender de esto, de socializar y de hacerle entender a las demás personas y a la sociedad en general que no es pues algo pucha malísimo que si me da a mí le va a dar a todo el mundo, pues, ¿no? Que tratemos de aprender, socializar, y en realidad esto lo que nos hace es ser más humanos, pues, ¿no? Y en una parte de la ley Avelino Ciñani hay una parte donde dice que se debe tratar el Ibimaray, si no estoy mal, que me corrija el profe Sabino, que es donde hay una tierra sin mal, si no me equivoco. Y yo creo que esto nos hace mucha falta a nosotros, el vivir bien y lo que usted anteriormente trataba en su clase igual, doctor, que era una educación con más conciencia, una educación más tolerante con los demás, para que así podamos ser, pues, podamos llevar una educación de calidad, doctor. Gracias. ¿Quién sigue? Licenciado, buenas tardes. Jimena, buenas Vega. tardes. Bueno, pues, licenciado, creo yo que después de, en este caso, si fuera, digamos, en cuestión perdón, de director académico, creo yo que lo primero que se debería hacer es un diagnóstico, una evaluación situacional de todo lo que ha sucedido en cuestión de la pandemia y cómo ha afectado directa e indirectamente al proceso de educación superior, ¿no? Y bueno, pues en base a eso, reprogramar o ver desde la cuestión del diseño curricular la parte de fortalecer aquellas materias que no han sido parte activa del proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que se ha visto una gran debilidad
en el proceso de formación por parte de docentes y estudiantes en cuestión del uso de la implementación de las NITIDs, ¿no? La verdad que nadie estaba preparada para esta situación, nadie estuvo preparado desde el nivel inicial, desde el preescolar, primario, secundario, hasta el nivel superior. Todos hemos presentado debilidades en la cuestión del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, creo yo, para que volver a incorporar a las clases presenciales post-COVID, como dice, yo creo que antes se tiene que hacer una evaluación de todo lo que, de todas aquellas debilidades que se presentaron para poder fortalecer nuevamente lo que viene a ser el diseño curricular en algunas materias que no se han desarrollado al 100% por no ser presenciales, y la verdad de que se tiene que capacitar tanto a los docentes como a los estudiantes y estar preparados con nuevos proyectos, tal vez nuevos programas que puedan ayudar a poder fortalecer aquellas materias que no se han desarrollado al 100%, porque no sabemos que tal vez decimos volver a reincorporarnos en clases presenciales después del COVID, pero no sabemos lo que vaya a pasar más allá. Entonces es cuestión de análisis, de diagnóstico, para poder fortalecer y mejorar y estar preparado para lo que venga, y bueno, pues, ¿no? En cuestión de educación. En este caso, el diagnóstico estuviera dirigido ¿a qué áreas? Bueno, el diagnóstico estaría dirigido más que todas aquellas materias, digamos, que son prácticas, ¿no? Ya, Porque en realidad, perdón, a la parte académica sería... la parte académica. Y las clases prácticas. Entonces usted propone de que debería, identificando qué asignaturas prácticas no se han desarrollado, hacer cursos paralelos, o cómo propone fortalecer eso? Aquellas materias, licenciado, ¿Cómo? que no se han desarrollado. Primero haciendo el diagnóstico para ver en qué nivel de aprendizaje o hasta qué grado se ha llegado a concretar los objetivos que se han planteado de acuerdo al diseño curricular, y luego tratar de fortalecer, tal vez porque hay algunas materias que tienen enganche, es decir, tal vez en un ejemplo, orientación vocacional 1, orientación vocacional 2, tal vez implementar y fortalecer más orientación vocacional 2, porque no se ha concluido el programa 100% en la materia de orientación vocacional 1. ¿Pero cómo? Implementando tal vez una materia que pueda fortalecer a que, digamos, más práctica, digamos, ¿no? Más cuestión a las prácticas mediante, qué sé yo, la cuestión aplicando lo que viene a ser el constructivismo, tal vez. Ya, pero pongámonos, Jimena, a ver, pongámonos en la realidad. Ya. Empezamos clases, se empieza generalmente el mes de marzo. Marzo. ¿No ve? Ya. Sí. Las clases van a ser presenciales. Entonces estamos ingresando al mes de diciembre. Usted en enero y febrero pretende hacer ese diagnóstico, y vemos de que de su carrera, de las 50 materias que hay, o 60 materias, 50 y tantas materias, ya 15 necesitan de ser, como usted las llama, implementar, ¿no? Sí. Las prácticas, todo eso. Ahora, ¿qué propone? Hacer un rediseño curricular, si sabemos que ya en enero estarán nuevamente las autoridades. Enero y febrero, ¿le aceptarán en la FICH hacer el rediseño curricular? No. Entonces, ¿cómo es un poco imposible, tal vez. Prácticos, lo que queremos son soluciones prácticas. Ya, yo creo que sería mediante implementación de materias extracurriculares, tal vez, para mejorar. Podría ser materias extracurriculares que van más que toda la cuestión de la práctica, o tal vez la misma materia que ya está implementada o ya está dentro del programa de enseñanza, fortalecerla más con más práctica, digamos, ¿no? Porque hay algunas que decir que tienen sus horas de práctica, póngale, son 10 horas de práctica, tal vez que sean 15 a 20 horas de práctica, tal vez. No sé, de esa forma veo que se puede hacer. Pero digamos, a ver, iremos aterrizando un poco. Aquí tenemos un grupo de estudiantes
de estudiantes que son porque estamos en virtualidad desde marzo del 2020. Entonces sería un semestre, estudiantes, aquí tenemos hasta junio, el primer semestre que ha sido virtual, de agosto a diciembre, el segundo semestre, de enero a julio, este es 2020. 2020. Entonces tenemos 4 semestres exactamente que los estudiantes están cursando virtualmente. Ya. Y han cursado todas estas asignaturas. Van a ser más o menos 6 por 4, 24, 26 materias que han cursado. Ahora usted dice de aquí ver las asignaturas que tienen la parte práctica, que hay deficiencia en la práctica. Ahora, tome en cuenta de que estos estudiantes, el 2000, vamos a cambiar de color. Ya. El 2022, esto representaría el 2022, ya van a ser presenciales. Ahora, ¿cómo solucionamos este problema? Aquí hay 25 materias, pongamos, que han pasado virtuales. ¿Cómo va a solucionar este problema usted? Porque usted me dice que va a hacer una implementación, va a haber extracurriculares, actividades, va a evaluar las debilidades, va a levantar un diagnóstico académico, práctico y fortalecer estas áreas. Ya, pero estos chicos están ingresando a la presencialidad el 1/2022, ¿no? Con sus, con las asignaturas que lógicamente están tributando, estos son los prerequisitos, y van a cursar esas otras 6, 7 asignaturas acá. Entonces, ¿cómo va usted este hueco que está identificando aquí? Pongamos que su diagnóstico, ya, usted va a levantar perfectamente un diagnóstico y este diagnóstico va a establecer potencialidades y debilidades. Ya, el diagnóstico. Ahora, ¿cómo va a solucionar este problema? Licenciado, creo yo que una vez para realizar un diagnóstico tiene que estar pues presente tanto los docentes como, No como siempre. estudiantes. A ver, Jimena, a ver, pensaremos un poquito más allá. Ya. Levantar un diagnóstico significa trabajar, es decir, recopilar información. Sí. Esta información se la puede acopiar, recopilar, acopiar, puede ser utilizando cualquier técnica. Puede ser grupos focales, puede ser encuestas, pueden ser entrevistas. Estas pueden ser directamente por medio de virtuales, por medio de redes sociales, por WhatsApp. Eso no hay problema. Lo que ya usted ha recopilado la información aquí y aquí tiene, en su diagnóstico tiene estas potencialidades. Y con seguridad que una de las potencialidades es tanto estudiantes como docentes, ¿ya? Han aprendido a manejar, en este caso, la tecnología de la información y digital, de la comunicación digital, información digital. Los docentes habrán aprendido también, independientemente de eso, ya a poder crear mayores herramientas y utilizar otras estrategias para las clases virtuales. Usted está recalculando la información. Y en los estudiantes, lo que usted dice, seguramente que su diagnóstico va a salir como resultado de que los estudiantes en las materias prácticas están mal. Y ahora, ¿cómo me soluciona este problema si usted es directora de la carrera?
Lo replantearía en el segundo semestre si fuera mi cuestión de la carrera semestralizada. En el segundo semestre, licenciado vería la posibilidad de ese análisis para poder hacer la propuesta de tal vez de rediseño curricular. Eso creo que sería porque eso tiene su proceso, pues su tiempo, ¿no? Para poder, no va a ser al 100%, pero sí, digamos, para poder fortalecer algunas materias, porque cada materia, como le digo, tiene una, dos o tres, digamos, su secuencia, pues, ¿no? Ya. Perfecto, Jimena, gracias. Nico, que es en la misma área que de Jimena, y vamos a seguir sobre el mismo ejemplo. Bueno, doctor, buenas tardes. Bueno, yo intentaría, quizás desde el punto de vista del operador académico, como un director de carrera, como bien decíamos, poder implementar en las gestiones de admisión, doctor. Quisiera abocarme más que todo a eso, a las gestiones de admisión en las carreras, en la universidad, poder implementar el requisito fundamental del carnet de vacunación para todo estudiante. ¿Qué quiere decir esto? Ejercer esa necesidad para que todo estudiante, tanto de facultades, tanto de universidades públicas como privadas, puedan realizar sus ingresos portando un carnet de vacunación, fundamentalmente, sin ningún requisito aparte. Tiene que ser siempre el carnet de identidad, el carnet de vacunación, perdón, para realizar todo trámite, doctor. De esa manera, la educación y la gestión educativa apoyaría a poder generar en nuestro país, en nuestro departamento, en nuestra localidad, la vacunación que todos necesitamos. Entonces es fundamental como parte de la educación, como educadores, como docentes, que todos queremos y tenemos el deseo de poder servir también, poder implementar estas gestiones de ingreso en las carreras, ¿no? En las carreras, hablando de la carrera de la FICH, hablando de la universidad y hablando también de institutos, hablando de colegios particulares, privados. Entonces yo creo que es fundamental, doctor, para poder entender que hay muchos problemas, como bien la compañera compartía, muchos problemas de falta de práctica por todo este proceso que hemos vivido en plena virtualidad desde casa, con los conocimientos y los aprendizajes. Yo creo que es fundamental empezar por el primer paso, poder concientizar la importancia de la vacunación en los jóvenes, en los estudiantes. Y lo podemos hacer con mucha fuerza desde las gestiones de ingreso en las universidades, en los institutos, en los colegios, y así también poder nosotros tener un país mucho más desarrollado, más seguro, y en el tema de salud más preparado para afrontar nuevamente lo que es las pandemias, ¿no? Como también usted compartía al inicio, quizás van a venir también más situaciones donde se implemente, ¿no? Una cuarta dosis, una quinta dosis, y tendremos que acostumbrarnos a vivir una educación presencial, ya incorporarnos a una educación presencial, pero con la importancia de poder tener esa vacunación y también poder nosotros respaldarnos, ¿no? En lo educativo. Ya, y en relación al ejemplo que ponía Jimena, ¿qué dice usted acá? Acá. ¿Cómo soluciona ese problema? Se levanta el diagnóstico, en el diagnóstico se establece que hay ciertas es decir, potencialidades por parte de docentes y estudiantes, sí, de que han aprendido de alguna manera a poder desarrollar clases virtuales, aplicar la virtualidad, ¿ya? Pero en la parte cognitiva práctica principalmente, en las asignaturas prácticas, hay vacíos gigantes. Ahora, ¿cómo solucionamos ese problema?
Usted como director de carrera, ¿cómo soluciona ese problema? Asumiendo que tenemos 4 semestres que han sido virtuales. Esos 4 semestres tienen 25 asignaturas. Y pongamos que de las 25 asignaturas, 8 realmente que son eminentemente prácticas, no ha habido esa práctica. ¿Cómo me soluciona este problema sabiendo que estos chicos en el 1.22, ya la propuesta de usted ya está aprobada aquí, están ingresando vacunados a la universidad? Se están inscribiendo habiendo presentado el certificado o el carnet de vacuna. Ahora, ¿qué hacemos con este problema? Si sabemos que seguramente, y ustedes están más al tanto de eso, el horario es en la mañana y en la tarde, o de 8 a 1 de la tarde, las clases presenciales en ciencias de la educación. Bueno, los horarios son en la mañana también hay, doctor, y también en la tarde, ¿no? Varían los horarios, dependiendo, ¿no? de cómo se han establecido. Ya. Ahora, ¿cómo me soluciona el problema? Bueno, yo creo, doctor, que tendríamos que implementar para poder erradicar esa necesidad en el tema de las prácticas, primeramente, ¿no? Volver a restablecer las gestiones en convenio de universidad, instituciones, para que se puedan llevar a cabo esas prácticas, ¿no? Y estos convenios tienen que ir también de la mano con los requisitos previos a poder ser fundamental, como le decía, el carnet de vacunación. Ya, perfecto, perfecto. Estamos de acuerdo, Nico. Pero ¿cómo soluciona este problema? Aquí el problema ya está identificado claramente. Aquí hay una gran interrogante. Así de grande. ¿Cómo soluciona el problema? Voy a esos chicos que han hecho 1, 2, 3, 4 semestres. Ahora van a entrar ya a un 5º semestre. Pasarán las asignaturas porque aquí han aprobado todas. Entonces, aquí continuarán con el colectivo educativo, con demás asignaturas y los otros también. Y los vamos a dejar así. Bueno, amén. Borrón, cuenta nueva. ¿Qué hacemos? Imagínense el problema que van a tener los docentes de las materias de semestres mucho más avanzados con estos chicos que no han teóricamente hasta por ahí saben y prácticamente casi no saben nada. ¿Qué van a hacer estos docentes? Con solamente su semestre, su asignatura tiene 80 horas, si es semestral. En esas 80 horas tiene los contenidos temáticos que los tiene que desarrollar. ¿Y qué del resto? Aquí dice incorporar clases, se van a incorporar las clases presenciales el próximo año, y es un hecho. El Ministerio de Educación lo ha dicho, la SUBE lo ha dicho, ya. Pero, bueno, diremos que nos interesa. La batis, manitis, como pilatitis. Listo. ¿Seguiremos así? ¿Y dónde está la responsabilidad de la institución educativa? ¿Qué propone usted? ¿Qué propone? Quizás podría ser, doctor, incorporar, digamos, un redoble en las horas prácticas de cada materia, ¿no? Exactamente, pero ¿cómo va a ser ese redoble? Está bien, no hay otra forma. No hay otra forma. Por ejemplo, en este semestre, aquí hay que hacer, usted llama un redoble. Ya. Entonces pongamos que este
primero, segundo, tercer, cuarto, esto va a ser quinto semestre. Tienen clases de 7 de la mañana a 12. Entonces su redoble tendrá que ser a partir de las 2 de la tarde o 3 a 5 de la tarde. ¿Verdad? Sí. Ya. Entonces, se asume de que para esto ya habrán los convenios y tienen que hacer trabajo de campo, están todos vacunados. Es decir, Sí. y usted está riguroso en eso y es lo mejor, creo. Tienen que estar vacunados para que dejen. ¿Dónde está el desvacunado? ¿Está por ahí? Acá estoy, doctor. ¿Dónde está el desvacunado? Samuel. Acá, doctor. Ya. Ya viste, ya no va a poder ni salir a la esquina. Porque si estuviéramos en la China, usted ya lo hubieran mandado, ya lo hubieran mandado al pelotón de fusilamiento. Los chinos son así. En la China no se cumple, estamos con el régimen de Mao Zedong todavía en la China. Ahí se da una instrucción, no se cumple al paredón. Ya, entonces aquí su compañero Nico dice que hay que ser ¿cómo ha llamado? ¿Redoble? Redoble en los horarios. Me Redoble en las horas prácticas. Un ratito, por favor, déjeme, porque yo me anoto todo. Redoble en horas prácticas. Ya. Perfecto. ¿Qué nos dice Samuel? ¿Qué nos dice Tobón? Y hemos repetido 10,000 veces. ¿Qué dice Tobón? Dicen de su pregunta un poquito más clara. Sobre esto, pues sobre esta problemática. Dice un montón de cosas. No, sobre esta problemática. Y hemos... Sobre las competencias. Tobón es las competencias, no son los objetivos. Claro, competencia. Ya. ¿Qué nos dice Tobón? Y hemos puesto como ejemplo 10 veces. Toda la primera semana, la segunda semana hemos puesto como ejemplo. Hemos puesto ejemplos sobre esa temática. ¿Qué propondría? Tal vez tomar en cuenta. Licenciado, buenas tardes, disculpe, doctor. Tal vez los proyectos formativos. Exactamente, Noemí. Espérese, voy a registrar un ratito, Noemí, espéreme. Por favor, un ratito. Un ratito, por favor. En este caso dice, para ciertas situaciones, cualquier diseño curricular o rediseño curricular, y en este caso no vamos a hacer rediseño curricular, como decía Jimena, y tenemos razón, no hay tiempo, porque un rediseño curricular tarda por lo menos 6 meses en desarrollarse. ¿Puedo opinar, licenciado? ¿Perdón? ¿Puedo opinar? Un segundito, por favor, Roberto, déjeme, estoy registrando, también tengo que organizarme. Espéreme. Palacios. Dígame, Roberto, ¿ya regularizó usted? Estoy en ello, licenciado, pero sí, mi respuesta es sí, con respecto a la inscripción y todo eso. Pero ya está hecha porque no me pasan a mí ese reporte. Recién lo he hecho el día viernes, ayer. Ya ve con razón que no me han pasado todavía. Ya. Sí, para mí no me organizo, sino. Yo trabajo con las listas oficiales. Ya, dígame, Roberto. Ya, en primer lugar, a lo que se refería la compañera que tanto ha hecho hincapié la primera semana, y en virtud de lo que han dicho los compañeros, en mi opinión muy personal, primero que nada es crear un protocolo para establecer lineamientos y condiciones del retorno a clases de todos los estudiantes. Si bien estaba hablando también la otra compañera con respecto a un diagnóstico académico que verdaderamente tendría demasiado tiempo para hacer, pero situar al alumno en el centro de ese proceso, ya que no debemos olvidar, licenciado, que la pandemia nos ha traído, experiencia y nos ha visto cuáles son nuestras fortalezas y debilidades, porque dentro de las debilidades que hemos tenido siempre ha sido primero la igualdad tecnológica, si lo podemos ver ese. Claro, y en ese sentido, lo más urgente para aquello
no olvidemos, creo yo, que no vamos a volver al 100% de las clases presenciales. En ese sentido, todavía tendría que mantenerse en ciertas áreas o en ciertas materias las clases virtuales, porque eso también ha facilitado al estudiante, a la asistencia, pero también ha dificultado, no debemos olvidar, la enseñanza. Pero hemos creado o hemos adquirido ciertos tipos de experiencias y eso no deja de ser un potencial dentro de un diagnóstico académico, porque esas experiencias de las clases virtuales nos hace ver como docentes tanto nuestras fortalezas como debilidades, y esto de manera un tanto personal. ¿En qué sentido? Nos ha fortalecido para equilibrar un poco esa desigualdad tecnológica, potenciando, a veces adquiriendo de manera particular plataformas más actuales y con mucho más capacidad para poder dar nuestras clases, aunque sea de manera particular, o privada, perdón. Y en cuanto a esas fortalezas y debilidades como docentes, dependiendo pues obviamente de la materia, porque si estamos hablando de una materia netamente... Roberto, ¿qué ha pasado? Perdón, se corta, Sí, está cortada la señal, ¿no? Se va cortando. Sí, a eso me refería, fortalecer las plataformas para los estudiantes para tener un ingreso escalonado. Y ese fortalecimiento también al cual hacía referencia el compañero, haciendo alianzas estratégicas con empresas y desarrollando, las palabras que se me vienen a la cabeza puede ser fortalecer en virtud de alianzas estratégicas y desarrollar. O sea, creo yo que tendríamos que ver ese vínculo que tiene que haber, un vínculo coherente que tiene que haber entre el curso, el docente y su plan de estudio, para poder llegar a una verdadera enseñanza en referencia a las experiencias prácticas, coordinando intereses y objetivos. Perfecto, gracias. Noemí, ¿decía algo? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Quería dar un poco mi opinión. Me gustaría primeramente en el área de la ingeniería petrolera. Usted nos habló, perdón, de los proyectos formativos, ¿no ve? Así es lo que estábamos hablando más o menos. Sí. Bueno, primero me gustaría tomar en cuenta la parte del número de estudiantes. Tal vez aumentar un paralelo más, ya que en el primer año siempre entran bastantes estudiantes. El año 2022, el año que va a venir, no significa que el COVID vaya a desaparecer, por lo cual hay que tomar en cuenta bastante las medidas de seguridad. En el caso de las clases presenciales, tal vez sean presenciales las partes prácticas y la parte teórica puede seguir siendo virtual para evitar la aglomeración. Tomar en cuenta los proyectos formativos, tal vez realizar simulacros, algún trabajo de campo. Sabía que el año pasado YPFB ha firmado un contrato, un acuerdo con la Fitch para que los mejores estudiantes de la carrera de petróleo hagan pasantías de forma directa. Tal vez hablar con YPFB y no sea solamente la parte de los mejores estudiantes, tal vez todos los estudiantes puedan ir, no a hacer pasantías, no todos, pero por lo menos a ir a visitar el campo, ver la parte de las herramientas, porque no es lo mismo ver las herramientas en una foto que verlos en la vida real. Evitar a toda costa que todo sea teórico, tomar en cuenta bastante la parte práctica, también tomar en cuenta los trabajos de grupo, la parte de los laboratorios, las prácticas en laboratorio, sobre todo para el área de cementación, el área de lodos. Tenemos laboratorio en la Fitch, pero tenemos los instrumentos, pero no tenemos los materiales. Tal vez hablar con YPFB o con cualquier otra empresa, ya que se sabe que a veces se echan a perder algunos de los materiales, tomar en cuenta esos materiales y llevarlos a la universidad. Para formar así, para poder hacer las prácticas en laboratorio. Eso sería. Perfecto. Esas son realmente acciones de gestión educativa, ¿no? De esa manera se estuviera gestionando,
¿no? Poder subsanar de alguna manera esos grandes problemas y esos vacíos que estamos encontrando y, en este caso, elaborar proyectos formativos para este grupo de estudiantes que han estado 100% virtual. Y como decía Roberto, ¿no? Identificar a qué asignaturas necesitan mayor apoyo en la parte práctica, ¿no? Y ir escalonando el ingreso a la parte, es decir, una parte seguirán virtuales y otra parte seguirán presenciales. Como ya hemos visto actualmente, hay universidades privadas donde sus asignaturas son eminentemente prácticas. Ellos están haciendo, todas las clases son presenciales con las normas de bioseguridad, ¿no? Disque, bueno, eso también vamos a discutir. ¿Alguien más quiere participar? Sí. Yo quería decir, ¿no? Diga, Claudia. Desde mi punto de vista, lo que se implementaría charlas psicológicas, ¿no? Donde se pueda hablar del tema del COVID, todo lo que es COVID, y ahí hacer concientizar a los estudiantes sobre la vacuna. Porque desde el punto de vista que hemos estado viendo, por ejemplo, la tarea que tuvimos ayer para presentarnos habla y nos pide tener hoy en día una mentalidad más abierta. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que también tener una mentalidad más abierta, no solamente en el área educativa, sino que también tenemos que pensar en distintas religiones, distintas creencias, distintos tipos de pensar. Hay personas que son antivacunas antes del COVID, ¿no? Entonces, por religión, por tradición, por cultura. Entonces, a lo que yo diría fuera estas charlas de concientización sobre el COVID y la vacunación en todo caso, porque no pudiera ir a imponer algo, ¿no? Imponer algo ya sería volver un poco a lo tradicional y ir a decir esto se hace así, se hace así. Entonces, no, lo que yo haría, en primer lugar, fueran las charlas de concientización. Bueno, aquí preferentemente la carrera que uno cursó. Es una carrera práctica, la parte electrónica. Si bien hoy en día la universidad, como usted mencionaba, las universidades privadas están teniendo la parte práctica, sé que no todos los estudiantes van. Sé que hay algunos estudiantes que porque no viven en la ciudad, son de provincia, no han ido. Entonces, quizás ver cuáles han sido los estudiantes que no han podido ir porque estaban lejos de la ciudad, preferían no ir a las clases presenciales que hay hoy en día y hacer la gestión con más empresas, quizás donde ellos puedan hacer pasantías, ¿no? Esa fuera una de las maneras que yo haría la gestión educativa. Perfectamente. ¿Alguien más va a participar? Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, Arturo. ¿Estás sin cámara? En el caso... Sí, ahorita lo habilito. Perdón, que acabo de llegar al trabajo. Sí, doctor, en el caso de la carrera de informática, coincido con la propuesta que hacía la compañera Noemí de ver primeramente, de identificar, ¿no?, las materias teóricas, ver la posibilidad de mantenerlas virtuales y las materias prácticas, dependiendo de la cantidad de estudiantes, se puede dividir en grupos para que no se aglomeren, ¿no?, sobre todo en los centros de cómputo donde se realizan las prácticas. Luego también se tendría que ver para adecuar los ambientes, el ingreso a la universidad, que se tiene que cumplir las normas de bioseguridad, contar con alcohol, tal vez algún personal que realice el control del ingreso, ¿no? Que tengamos el uso del barbijo, todo lo que corresponde a bioseguridad. Y referente a los semestres que han pasado, creo que es importante, se podría proponer, si las clases inician en marzo, tal vez en febrero, a ver, tipo verano, tal vez, ¿no? Un curso para nivelar y reforzar, como también comentó otro compañero,
identificando, ¿no? cuáles son las materias que necesitan ese refuerzo, que tal vez una materia con 80% de práctica, que ha sido difícil completar el avance, o que el estudiante logre tener la competencia mínima que requiere, ¿no? Al cursar esa asignatura. Perdón, Arturo, ¿usted salió de la FICH? Sí, doctor. Ya, entonces tiene mayor vivencia. En relación a, si decimos que usted propone que en febrero, por ejemplo, se pueden hacer cursos y serían en este caso de nivelación, ¿no? Cursos de nivelación. ¿Qué hacemos con la parte presupuestaria para los docentes? ¿Cómo me soluciona si sabemos que no hay un presupuesto para aquello, para pagar a los docentes? ¿Cómo soluciona ese problema tomando en cuenta la realidad de la FICH? Ya, lo que podríamos ver ahí como una alternativa, como generalmente esta necesidad del curso de nivelación va a ser en las materias prácticas, donde se hacen proyectos, programas, se utilizan computador de estos cursos. Si no hay un presupuesto económico, tal vez se le pueda hacer un reconocimiento, ¿no? Como un certificado, algo que lo motive también al auxiliar y le sirva para su currículum. Exactamente. En este caso, si vemos que hay problemas en la parte económica, que la universidad, porque no nos olvidemos que el POA ya debe estar aprobado. El POA del 22 ya deben estar haciendo aprobar. Entonces, en este caso lo que se puede hacer, y Arturo tiene toda la razón, eso es una solución muy plausible, es decir, se convoca a ingenieros que hayan tenido cierta experiencia en docencia universitaria porque han sido auxiliares cuando fueron estudiantes. Entonces, se les dice que ellos si pueden dar, haciendo lógicamente una evaluación del desempeño que pudieran tener, si pueden dar estos cursos de nivelación a condición de que se les va a dar un certificado, ¿no? Que les va a avalar de que han dado cursos de igualación bajo estas características con tal carga horaria. Y no olvidemos de que para ser docente, es decir, uno tiene que demostrar, y eso es por lo general, ¿no? Habrán excepciones, de que uno tiene que demostrar de que tiene experiencia docente. Y un certificado con estas características realmente es muy beneficioso porque eso entra como carga horaria de docente para cualquier compulsa para poder optar a regentar una asignatura, ¿no? Entonces, han visto cómo podemos ir solucionando el problema. Aquí se han identificado en el diagnóstico las falencias, las oportunidades. Hemos visto que hay, en la parte práctica es la que tiene mayores necesidades. Se ha visto de que se pueden elaborar proyectos formativos y estos proyectos formativos se los puede trabajar inclusive en parte de, si se identifican las temáticas, se las puede transversalizar en el resto de asignaturas que se van a cursar el 2022, ¿no? Y tal vez iniciar estos proyectos formativos 2 meses antes, ¿no? Y estos proyectos formativos van a estar directamente relacionados, como decía Arturo, con cursos, es decir, estos cursos de nivelación van a estar directamente relacionados con los proyectos formativos. Y la parte económica la solucionamos otorgando certificados emitidos por la universidad, ¿no? Donde ese profesional ha prestado tantas horas de desempeño docente y lógicamente que si hubiera una cefalía futuro,
ellos van a ser los primeros en ser convocados para si existe una asignatura acéfala. ¿Estamos bien hasta ahí? Licenciado, perdón. Dígame, Jimé. ¿No? En la cuestión de la solución, con la cuestión de por las asignaturas de proyectos socioformativos, también involucra la cuestión de las instituciones públicas, entonces, o todo tipo de instituciones que puedan ayudar a desarrollar estos proyectos, ¿no? Entonces, otra forma de buscar los recursos sería por la cuestión de las instituciones también, ¿no? Porque siempre ellos tienen una apertura programática o recursos económicos en apoyo de la educación, y siempre que venga en beneficio del pueblo, en beneficio de la provincia, aportan su parte económica cuando se le presenta un proyecto, ¿no? En beneficio o que involucre, digamos, a la sociedad. Tal vez de esa forma también se puede obtener recursos económicos ya una vez se pueda aplicar ese proyecto, ¿no? Claro, ahora lo que significa de que ya desde ahora ya se debería ir trabajando esas ideas, ¿no ve? Inclusive para recurrir al financiamiento internacional, a la cooperación internacional, no sé, a las ONGs, a la GTZ, a la cooperación española, a la Fundación de la Reina Sofía, después tenemos a la cooperación, ¿cuál es esta? Uno son los británicos, la cooperación británica, después hay sin número en este momento de organismos internacionales que tienen inclusive sus representaciones en Bolivia, en La Paz, ¿no? Ya deberíamos ir, en este caso los operadores académicos, ya tendrían que estar identificando ese panorama que estamos viendo tan incierto, pero ellos ya deberían inclusive, lo que decía Jimena, ¿no? Ver ya deberían haber levantado su diagnóstico situacional, identificando sus potencialidades e identificando sus debilidades. Para ya identificar esas debilidades, ya empezar a hacer las gestiones necesarias para poder contar con recursos económicos o con la donación de bienes tangibles, ¿no? Yumandi. Licenciado, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, aquí soy de la carrera de Ingeniería Agropecuaria, ¿no? Aquí rescatando un poco de lo que comentó la compañera Noemí. Su cámara, por favor. Ok. Ya, aquí rescatando un poco de lo que dijo la compañera Noemí, aumentando un paralelo más, porque estas carreras mayormente cuando iniciamos, somos un grupo de cantidad alta de estudiantes. Y entonces esto puede ser algo muy factible, como se puede decir, para la enfermedad, para poder que nosotros mismos nos podamos enfermar entre nosotros mismos, o sea, contagiarnos, ¿no? Pero antes de todo eso, como también rescato, no recuerdo bien si era el compañero Nicolás que decía pedir el carnet de vacunación, ¿no? Bueno, ante todo esto, sí, ante todo esto también tomarlo en cuenta. No obstante, como hay varias cositas que se pueden rescatar de lo que hemos charlado, como dijo también la compañera Claudia, que no haciéndote vacunar, va a pasar la enfermedad, o es que no haciéndote vacunar ya no te vas a enfermar más, sino que estamos solamente con las defensas, ya se puede decir un poquito elevadas, pero eso no quiere decir que estás salvo de todo, ¿no? Entonces, aquí tomarlo muy en cuenta y decir que nosotros como carrera agropecuaria necesitamos más práctica que teoría. Y eso hay que tomarlo muy en cuenta. Y entonces yo me pongo a tomar y me pongo a pensar, ¿no? Y digo que hay que ponerlo el tema teórico como también un poco de virtualidad en la teoría, pero también en la práctica hacerlo normalmente como se debiera presencialmente, pero no mandarlo a todo en uno, simplemente hacerlo por grupos, ¿no? Primer grupo va un día o el segundo grupo va al siguiente día. De esa manera, para que nosotros podamos recibir una categorización, se puede decir en tema práctico, porque si nosotros vamos a trabajar en una empresa o algo, siempre nos van a pedir la práctica, porque la teoría no es mucho al lado de la práctica. Entonces, eso sería mi punto de vista,
para que nosotros podamos entender o podamos llegar a tener conocimientos más altos, ¿no? A lo que se debe. Perfecto. Sería esencial. Santos. Gracias. No hay de qué. Doctor, buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. Bueno, yo como parte de lo que es el área de la medicina, normalmente nosotros hacemos clases teóricas y prácticas, pero en este nuevo mundo al que entramos después de la pandemia, la parte educativa, lo que usted decía anteriormente y los demás, como carrera o como director yo plantearía, digamos, nuevos proyectos formativos. También ya implementaría, digamos, una nueva plataforma en la educación. La medicina sabemos muy bien que si no es teoría, sí o sí tiene que ir acompañado de la práctica, y la práctica en los primeros años se hace en piezas y a partir del tercer año es actividad hospitalaria. Eso implica que sí o sí nosotros como nuestra formación académica de un modo u otro vamos a tener contactos con las personas donde podemos ser sujetos de contagio con el virus. Es en ese sentido que yo trabajaría en un nuevo proyecto formativo donde implementaría la clase teórica, que puede ser virtual, y las prácticas sí o sí, digamos, a acudir a los centros de formación, porque no es lo mismo, digamos, tener esa relación interpersonal con el paciente vía virtual que hacerlo de manera presencial. También valoraría para hacer estos cambios el rol de los padres, ¿no? Y evaluaría qué habilidades y competencias. Perdón, Santos, ¿me puede permitir un segundito? Sí. Voy al baño. No se preocupe, doctor. Perdón, continúe, Santos. Bien, doctor, como le iba diciendo, sí o sí yo creo que de hoy en adelante en todas las universidades, o debe ser el pensamiento, o por lo menos sería el mío, de cambiar, digamos, la forma de enseñanza. Medicina, sí o sí, si no hay teoría, no hay práctica, y la práctica sin la teoría tampoco es viable. Es en ese sentido que antes de crear un nuevo proyecto formativo, yo
haría una evaluación de todo este tiempo que hemos vivido en pandemia, cuál ha sido el rol de los padres, evaluaría, digamos, la actual situación de los estudiantes, qué habilidades y competencias han tenido que desarrollar tanto docentes y estudiantes, cómo puedo motivar la investigación y el sentido crítico a través de los cursos virtuales, y también por evaluar la situación del docente. No olvidemos que el docente, más allá de ser docente, es hijo, padre o abuelo, todas esas situaciones. Es así que yo creo que incorporaría ya de manera definitiva en algún porcentaje lo que es la actividad virtual. Para ello, como decía usted también, existen muchas fuentes de financiamiento del exterior. Para ello, como responsable o director, ya estaría buscando las posibilidades de buscar fondos o fuentes de financiamiento para buscar otras posibilidades de llegar a todos los estudiantes. Ya plantearía que las clases en la universidad sean teóricas, prácticas y virtuales. Hacia adelante, doctor. Perfecto. Y no nos olvidemos de que al principio era un temor grande, ¿no? Porque en este caso, en la carrera de medicina, no se permitía nada, ¿no? A los estudiantes. Pero ya es decir, porque de temor pasó a ser terror, ¿no? El primer año. Pero ahora vemos de que en este caso sí la parte teórica que se hace en el primero y el segundo año en la carrera de medicina, ya a partir del tercer año que serían los rotes, ya se están acostumbrando. He visto también hospitales acá, ¿no? De universidades privadas que tienen sus hospitales, de que ya los estudiantes están haciendo todos los rotes, porque, es decir, va a ser también, y vi un proyecto formativo muy, muy bueno, como proyecto formativo de la carrera de medicina, realmente de que ese proyecto formativo iba apuntando a que los profesionales de la salud, los futuros profesionales de la salud, los médicos, las enfermeras, los odontólogos, la licenciatura en farmacia, ¿no? Bioquímica y farmacia, ya, es decir, tienen que vivir, ¿no? Y ese proyecto formativo estaba direccionado a que estos estudiantes tienen que aprender a vivir con el COVID, porque ellos van a ser los que van a atender los casos de COVID durante, y tal vez otro tipo también de pandemias, porque aquí ya se ha abierto la caja de Pandora, ¿no? La caja de Pandora se abrió y aquí cualquier cosa puede suceder en el escenario internacional. Entonces, ya los estudiantes están empezando de medicina a trabajar ya y tomando lógicamente las normas de bioseguridad, etcétera, que es parte de su formación profesional, pero ya han empezado a entrar nuevamente a ese ritmo en los hospitales públicos, en los hospitales privados, etcétera, a tener que trabajar viviendo el día a día con el COVID. Entonces yo creo que la carrera que más está desarrollando esto es la carrera las carreras de ciencias de la salud, ¿no? Porque están viviendo el día a día con el COVID, están en los hospitales, están en las farmacias, están en los laboratorios, están sacando las muestras de COVID, pero lógicamente, es decir, con todas las medidas de bioseguridad, y todos los laboratorios, por ejemplo, he averiguado en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, etcétera, están aceptando estudiantes en calidad de pasantía. Entonces, estos estudiantes ya también están, es decir, se están muniendo de esa información, de esas necesidades de bioseguridad, de que ellos tienen que trabajar con esas normas de bioseguridad el resto de su vida. ¿Verdad, Santos? Sí, doctor. Yo creo que, como usted dijo, ya de alguna manera le hemos perdido el miedo, y también con la provisión de las vacunas
Aquí creo que influye bastante la parte psicológica también, donde en su gran mayoría ya el personal de salud hemos aceptado que tenemos que vivir con un virus más en la sociedad y no nos queda más, ¿no? Porque, como usted ha dicho, se ha abierto la caja de Pandora, ya creo que ya tiene ya todo cronogramado, vacunas cada 6 meses, no sé si he escuchado hoy día, van a llegar 2 millones nuevamente, o sea que tenemos que nomás tomar las previsiones y los métodos de bioseguridad y seguir adelante porque no nos queda más. Y yo plantearía eso, ¿no? Implementar la vía virtual ya en la carrera para ir previendo, digamos, futuros contratiempos en lo que viene, digamos, de la formación académica de nuestros estudiantes. Gracias. Aníbal. Doctor, buenas, ¿cómo está? Buenas tardes. Su camarita, por favor. ¿Se ve? No se ve. Anda medio mal la computadora ya. Ay, a ver, recién lo estamos conociendo. No, ya me conocía del anterior módulo. Claro, pero no... Me está reconociendo. Estaba sin cámara también el anterior módulo. No, estaba una vez prendido por accidente. Sí, pero no estaba con el cabello tan largo. Estaba más largo, más bien, de hecho me ha hecho cortar. Qué bien. Soy de esas personas rockeras a morir. Esa es una maravilla. Viva la vida, ¿no ve? Sí, pero con responsabilidad. Exactamente, Aníbal. Adelante, lo escuchamos. Yo como director en el caso de mi carrera sería de... ¿Usted qué carrera tiene, perdón? Medicina veterinaria y zootecnia. Ah, sí, medicina veterinaria, sí. Es una carrera que es netamente, se podría decir, práctica. Casi las teorías solamente te sirven en los primeros inicios de la carrera, que es para poder fomentar un poco el conocimiento de los estudiantes. Luego sería netamente práctica, porque para las teorías se aplica solamente 1 hora de clase en el día y el resto del día, las siguientes horas, que es hasta las 4, 5 o 6 de la tarde, es netamente práctica. Así que como director, para evitar las clases o para evitar el contagio de COVID, sería bien, como dijo uno de los compañeros, portar el carnet de vacunación actualizado, se podría decir, que cada vez que se haya un nuevo lote de vacuna, hacer que los estudiantes se vacunen con tal de tener a los estudiantes al día, porque la universidad aquí, al menos donde yo estudio, no solamente hace sus prácticas en los módulos que tiene, sino también sale a hacer capacitaciones a las localidades, y es un punto en contra, se podría decir, porque pueden llevar la infección o pueden contagiarse también al salir, así que es de tomar las medidas para evitar el contagio de los mismos estudiantes por el hecho de salir a otros lugares a hacer trabajo de medicina veterinaria igual. Una consulta. ¿Usted es docente actualmente? Estoy dictando, ¿cómo se puede decir? Suplencia, porque uno de los docentes es decano, por tanto está dando una de sus materias en suplencia. Usted es de la San Francisco Javier, ¿no? Y de la San Francisco Javier. Sí. Perfecto. Entonces, usted propone realizar las... Aquí ahora, doctor, lo que hicimos es como estamos ya finalizando la gestión y se hace campañas de esterilización de animales, se sale al campo a trabajar, se va a hacer capacitaciones. Hicimos como un convenio con el hospital, con la posta sanitaria que hay aquí, como un intercambio de servicios. Aquí como el hospital, el que tenemos, ni siquiera llega, creo, a tener un nivel, es apenas una posta sanitaria. Es posta nada más. Sí, y para evitar las personas que anden por algunos accidentes o el mismo tema del COVID, hicimos un convenio. La universidad adquirió un equipo de rayos X moderno
y estar prestando el servicio a la población, no solamente en casos clínicos de pacientes animales, sino a la población en general, para poder sacar rayos X. Y a cambio de eso, el hospital hizo la vacunación completa de todo el plantel docente y de los estudiantes. Ya se les colocó la tercera dosis a todos, y para evitar el contagio y también para que así puedan salir a las comunidades a hacer sus prácticas. Imagínense esa gran maravilla. Eso es gestión, ¿no? Eso es hacer gestión. Es decir, sí, ya les damos aquí el aparato, rayos X, que es a la vez es para seres humanos como también para animales, ya a condición de que, ya, de que usted se vacune. Y sí, sabemos que a veces en el área rural son más reticentes a quererse vacunar, pero aceptaron aquello y ahora imagínense, la mayor parte de su población está con tercera dosis, estudiantes y docentes, el 100%, y cuando van a hacer las prácticas, entonces también ahí están realizando la parte de concientización, independientemente de los saberes y de las destrezas que desarrollan en la parte de cirugía veterinaria, etcétera, también están concientizando sobre la vacunación, ¿no? Entonces, en ese caso, por ejemplo, es lo que nosotros llamamos técnicamente, es decir, si tenemos, por ejemplo, estas son los semestres, ¿los ve acá, no? Que estoy marcando. Sí. Ya. En ese caso, nosotros llamamos a esto transversalización en el diseño curricular. Es decir, estamos transversalizando un tema. Y ese tema transversal tiene que ser ahora y por muchos años se tiene que trabajar esta transversalización, y esto es la parte del COVID, ¿no? O cualquier otro tipo de pandemia que está relacionada y que lógicamente van a estar relacionadas con las vacunas. Es decir, lo que se tiene que buscar, y ese también tiene que ser un reto para todas las instituciones de educación superior, ¿no? Sean públicas, privadas, indigenistas, como quieran que sean, tecnológicos, etcétera. Hay que transversalizar la temática COVID de las versus vacunas, ¿no? Para que los estudiantes, cuando salgan a hacer sus prácticas en industrias, en empresas, en el campo, etcétera, tengan que direccionar y tengan que difundir la importancia que tiene, ¿no?, el contar con una vacuna de manera oportuna. En el fondo, salva la vida. Porque no nos olvidemos de que el ideario, es decir, la forma de pensar, de actuar de las personas, son muy distintas. Si esto estamos viendo en países que son desarrollados, como es el caso de Europa y en Estados Unidos, hay gente que no quiere recibir la vacuna, no quiere. Imaginémonos qué es lo que pasa, y en este caso Aníbal tiene mucha más experiencia, ¿no? Porque él trabaja en sectores del área rural, donde el ideario de la comunidad, ¿no?, es no, cero a la vacuna y más a la medicina tradicional que a la medicina científica. Entonces, sí, en ese sentido, doctor, se ve hartos casos o harta, se podría decir, negligencia de las personas. Más se van al hecho de, yo me voy a hacer un matecito un ejemplo, un matecito de algarrobo mezclado con hojas de sábila, un ejemplo. Y ellos dicen, eso me cura porque alivia los síntomas del resfrío y con eso me curo del COVID. Y uno va y les empieza a capacitar y le dice, pero ¿por qué no se hacen vacunar? Digamos, hoy llegó la vacuna AstraZeneca, se va a estar vacunando, pueden pasar al hospital a hacerse vacunar, hay puntos de vacunación. Y de ahí algunas personas que escuchan ya sea radio o en algunos puntos donde hay señal de telecomunicaciones, se conectan a internet y dicen, no, esa vacuna no, porque salió un artículo donde provoca coágulos cerebrales y nos va a hacer daño. Luego salió otro artículo donde, y más es lo que le buscan los aspectos negativos a la vacuna,
que buscar el aspecto positivo. Uno trata de concientizar a la población, pero es muy difícil. Se cierran más a lo negativo que los puntos beneficiosos que llevan para la salud. Por ejemplo, hay un trabajo que realizó la carrera de medicina en San Andrés, hace unos 8 años debe ser, es un estudio, que les ha llevado creo alrededor de un año, casi 2 años, concluir el estudio. Y al final concluye toda esta investigación, esta indagación, de que en el área rural de la zona andina, en ese caso significa la zona andina, toda la parte altiplánica de los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí y Cochabamba, la parte andina, ¿no? Porque hay pisos ecológicos en muchos, por ejemplo, en La Paz tienen los Yungas, La Paz tiene Alto Beni. No, si no estamos hablando zona andina de estos departamentos. De que habiendo una posta sanitaria, donde hay un médico que atiende, pero más o menos entre el 60 al 70% de la población prefiere recurrir a la medicina tradicional, ¿no? Es decir, al curandero, al que cura con hierbas, que recurrir a la posta sanitaria, donde puede ser tratado por un médico que es científico, ¿no? Entonces, eso es justamente lo que ahora se tiene que trabajar, ¿no? Porque esa es la situación, ese es el ideario que tienen las personas y que vienen, es decir, arrastrando, no pues solamente de 5, de 10 o de 20 años, son cientos, más de 500 años, ¿no? Entonces, no es fácil, Aníbal, no es fácil que usted va a quitar a la gente de la cabeza sus ideas, por eso decimos el ideario, ¿no? Ellos van a preferir recurrir a la medicina tradicional, al matecito, a la hierbita, al hacer el emplasto de las hierbas, si hay una herida, esto, a tener que ir al médico que está en la plaza donde está la posta sanitaria y que le pueda curar una llaga, una herida, una infección, lo que sea. No, ellos van a preferir ir donde su chamán, ¿no? Hierbero, para que le solucione. Entonces, esos son procesos muy largos, no es de un día para otro, ni de un año para el otro. Entonces, yo creo, en mi modesto parecer, de que ya debería surgir como una política gubernamental para que luego pase como una política estatal, ¿no? De que se tiene que concientizar a toda la población boliviana sobre la importancia que significa el manejo científico del COVID o de cualquier otra pandemia. Ya la estamos viviendo, ya la hemos vivido y la vamos a seguir viviendo. Sabrá Dios si esto será hasta los años de la eternidad, ¿no? Entonces, es cambiar esa forma de pensar de la gente. Lo mismo ocurre en el área, por ejemplo, de los valles. Lo mismo ocurre con el ideario en la parte amazónica. Es que son pueblos ancestrales o que van arrastrando esa parte cultural y no es fácil, es decir, quitarla de un día para el otro. Entonces, eso tiene que surgir como política estatal. Diga, Aníbal. Yo ya no tengo nada que decir. Ya me aclaró las dudas. Perfecto. Entonces, Graciela. Licenciado, buena tarde. Buena tarde a todos. Adelante. No, Desde los ninguna idiomas, ¿qué inquietud. puede decir usted? ¿Qué haría usted con este ejemplo que estamos, con esta temática que estamos abordando si usted fuese nombrada directora de la carrera de idiomas? Usted fue muy preciso, bastante preciso, y me hizo reflexionar en la sesión anterior al decir que es necesario, ¿no?, considerar los cursos a distancia o las clases virtuales, ya sean asincrónicas o sincrónicas. Entonces es un
Es una buena alternativa, licenciado. Yo creo que hay que considerarlo en todo sentido, puesto que detrás de la pantalla también se puede hacer, también se puede utilizar estrategias y lograr objetivos óptimos, licenciado. Pero ¿cómo usted enfrenta el dilema? Desde su carrera, ¿qué haría? Porque usted nos explicaba de que en su carrera, es decir, había un buen número de estudiantes que salían al extranjero a cursar la segunda lengua, ¿no? Y ahora, Existe bastante. ¿cómo enfrentamos esta situación? Es decir, usted como operadora académica, ¿cómo concibiría la gestión educativa desde la perspectiva del diseño curricular de un programa? Preferentemente en la carrera que cursó. Ahora ahí hemos incorporado, ¿no? Incorporar, en este caso, las clases presenciales post-COVID que se van a dar. Y se van a dar y es una realidad. Yo creo que como en educación regular, licenciado, mantener o por lo menos proponer las 3 modalidades de atención. Y dígame, ustedes en su carrera tienen la parte de laboratorio. Tenemos una sala fuera de la biblioteca, que es el centro de recursos. En dicha oficina existen por colores clasificados los libros. Por ejemplo, el color amarillo significa que el libro no tiene bastante léxico rebuscado ni tan complicado. Versus la banda negra, por ejemplo. Es un libro ya que consta de muchas páginas, es un libro ya más ampuloso y de contenido y léxico más avanzado. Entonces, dependiendo al nivel licenciado, están clasificados los libros. Ya, pero cuando Tenemos vemos laboratorio, en este caso nos estamos refiriendo a los laboratorios audiovisuales. ¿Los tienen o no como carrera? Así es. Esos libros clasificados por colores tienen su audio. Ya. Algunos tienen video interactivo. Entonces uno lo pone en la computadora y puede responder, practicar, ejercitar y elaborar, realizar los ejercicios que tiene dicho libro. Claro, entonces ustedes para su carrera es mucho más, más saludable, es decir, más beneficioso, si vale el término, y más adaptable que se puedan, es decir, a la virtualidad. ¿Por qué? Hay bastante material en la parte práctica con los audiovisuales, estos libros que son digitales y que se pueden llenar con el audio, con estudio de casos, conversación, gramática, etcétera, dentro de para los idiomas extranjeros, ¿no? Es así, licenciado, es cierto. Además, se considera bastante el dicho de dime y entenderé, involúcrame y aprenderé. Entonces, esto significa que uno tiene que animarse a hablar para practicar y lograr lo que es la lengua, ¿no? Cualquiera, sea el inglés, el francés, el alemán. El año pasado, perdón, el anteaño pasado tenían planificado ya insertar lo que es el latín. Ah, ya, como otra opción optativa de idioma, el latín. Así es. Pero esto estará preferentemente para aquellos que vayan a ejercer la profesión en el Vaticano. Sin embargo, había bastante demanda, le cuento. Sí. Cuando se llevó adelante ¿cómo se llama? La acreditación, hubo bastante inquietud, hubo bastante propuesta y también hubo bastante material y solicitud para la inserción de esta lengua. Increíble, interesante. Gracias. Bueno, ahora sí, Samuel, queremos escucharlo. Doctor, ¿qué le podría decir respecto a... No sé, usted es licenciado en al Ciencias de la foro, Educación, no sé. Al foro 5, ¿no? Foro 4. Pues ya prácticamente lo han dicho todo ello y sería simplemente reiterativo, ¿no? No importa, no. Usted tiene que ser, ahora aquí tiene que producir. La creatividad. Bueno, pues como bien lo decían los compañeros, ¿no? Una parte
si me tocase estar en un punto de, como director de mi carrera, en la carrera que yo hice Ciencia de la Educación, si dependiera de mí esa gestión, pasando este tema, lo que es el COVID, como dijo usted, post-COVID, se implementaría lo que dijo el compañero Nicolás, obviamente que sería el tema de la vacunación obligatoria como primer requisito para el ingreso a la facultad y tanto hacia la carrera. Otro tema sería el tema de los grupos, que también lo dijo uno de los compañeros, no recuerdo quién, desdoblar grupos en aquellos grupos que son bastante numerosos y que mantengan la distancia y los cuidados pertinentes que deberían tener en el tema de la salud. También en el caso de los docentes, hacer las invitaciones extensivas para aquellos profesionales, por ejemplo, que necesitan hacer, como dijo usted hace rato, hacer currículum, ¿no? Mediante invitación. La universidad hace invitación a docentes y esta sería una buena oportunidad, mejor dicho, la facultad hace invitaciones a docentes para ciertos grupos, ¿no? En mi carrera no somos muy numerosos, pero siempre a principio de año ingresan bastantes estudiantes, así que en esos grupos de primer año serían desdoblar grupos. En el tema de los estudiantes que ya han cursado los 2 años de virtualidad, alguien por ahí hablaba del tema de hacer una evaluación para ver qué tanto ha sido su aprovechamiento, ¿no? Y hacer el curso que decían también, un curso de verano extra, obligatorio, para poder potencializar, o mejor dicho, fortalecer esas debilidades que han tenido. Porque bien sabemos que tanto los docentes no sabían el tema de la virtualidad, el uso de estas aplicaciones, ni siquiera del Zoom podían utilizar. Y muchas veces han estado aprobando simplemente porque le mandaron un trabajo que realice, por decir, un ensayo, y ya tenía la materia aprobada. Porque lo he visto, y sería también el tema como dije, el tema de las pasantías, por ejemplo, el tema de las prácticas, los convenios obligatorios para los estudiantes que estén pues, en cursos semestres altos, que no han podido realizarlo, y que se haga de manera alternativa a sus horarios de clase. Como dijo por ahí, creo que fue Jimena, como de manera extra. Perfectamente. Pedro Ponce. Buenas tardes. Buenas tardes. En mi carrera, Usted es electromecánica. electromecánico, ¿no? Sí. Sí, electromecánico. Bueno, el campo de aplicación que tenemos es bastante amplio, así que, y como Santa Cruz es un lugar donde hay bastantes empresas medianas y grandes, sería muy interesante poder implementar el desarrollo de soluciones para aquellas empresas medianas y grandes, o sea, modernizar o automatizar o implementar el uso de más tecnología en las actividades que ellas realizan, ofreciéndoles el poder mejorar sus procesos productivos y que esas empresas puedan patrocinar parte de los gastos que se pueden tener y, bueno, servir como campo de pruebas para las tecnologías que se desarrollen. En este caso sería campos de práctica, ¿no? Sí, pero no solo como basarse, no solo como las pasantías donde van y aprenden cómo se hacen las cosas, sino ayudar a esas empresas medianas y grandes a mejorar sus procesos, ya sea mediante tecnología o mejorando las herramientas que tienen. Pero es un poquito medio difícil, ¿no? Porque las empresas, en este caso las industrias grandes,
es medio difícil porque tienen casi todo. Mi hijo es gerente de una empresa, de una parte de una empresa transnacional aquí en Bolivia. Entonces, ellos, como es una empresa transnacional, todo les viene de afuera, ¿no? Los softwares, esto y el otro, y eso que es de productos masivos. Y es decir, la parte tecnológica la tienen totalmente desarrollada. La parte en planta, en la parte de producción, la parte de, es decir, de procesos productivos, por ejemplo, la tienen. Sí, lo que ellos reciben o recibían antes de la pandemia era practicantes de diferentes áreas para que puedan desarrollar sus prácticas en planta o en ventas, etcétera. Pero poderles, es decir, vender en este caso algunos productos, no sé, por lo que he visto, por lo que escucho, no hay mucho. Tal vez en empresas que sean eminentemente, por ejemplo, que trabajen con partes, ¿no? Es decir, pero muy pocas, o hay algunas empresas en Bolivia que trabajamos, en este caso, que elaboran partes y esas, solamente he visto en la parte de software que elaboramos una parte y después esas se las mandan al extranjero para el cliente y van haciendo elaborar partes de diferentes partes en diferentes países y con diferentes grupos. Ahora, no sé en el caso de la industria pesada si existirá eso en Bolivia. ¿Ustedes nos pueden un poquito ilustrar, Pedro? Mire, la verdad más estoy metido en el área de servicios y mantenimiento. No conozco mucho la parte productiva. Lo que sí recuerdo es que en la universidad, por ejemplo, mientras estaba estudiando, me tocó ver un proyecto que desarrollaron los que estaban en semestres más avanzados para una máquina que servía para clasificar y empaquetarlo, no empaquetar, colocar en caja huevos. Llegué a ver un prototipo que llegaron a hacer de ahí, no pude enterarme de más. Pero así, como le digo, buscar soluciones que les puedan servir a empresas, bueno, si no grandes, entonces en este caso medianas. Sí, a medianas yo creo que sí, porque no tienen en este caso como no son transnacionales, entonces no tienen las licencias, cosas para poder comprar los softwares o, es decir, la parte de la mecanización o comprar ya las máquinas importadas. Aquí, por ejemplo, hay una importadora López que él trae todo tipo de máquinas, pero hay máquinas que cuestan $200,000, ¿no? Son costos extremadamente elevados que las pequeñas empresas no van a poder cubrir aquello, ¿no? También buscar relacionarse con carreras técnicas, porque al final de cuentas, si bien a nivel de ingeniería es donde más se piensa, a nivel técnico es donde se hacen las cosas realidad y ellos son los que dominan. Pero no dominan a debería, los ingenieros. pero no debería ser así, ¿no? Los ingenieros más bien deberían ser los capacitadores de los técnicos. Algo estamos haciendo mal con el diseño curricular en las carreras, entonces, ¿no? Sí, porque uno sale de ingeniería a ser ayudante de los técnicos. Exactamente. Así se empieza. Y debería ser viceversa, ¿no ve? Los ingenieros deben ser los maestros de los técnicos. Gracias. Elvia. ¿No está Elvia? A ver, vamos a ver. ¿Alguien más?
¿Alguien más quiere participar? Bien, entonces nos vemos. ¿En qué tiempo? Samuel. Gracias, hasta mañana, Diga, doctor, compañero. diga. Tenemos las 5 con 5 minutos. ¿Hasta qué hora? ¿Quiere que yo disponga del tiempo? No, que me oriente un poco, porque el que más debería producir es el que menos produce aquí. Usted me dice hasta qué hora quiere que disponga del tiempo. Bueno. 5:30, doctor. Ya, 5:30 nos vemos entonces. Listo, doctor. Gracias, hasta mañana, compañero. Nada de mañana, mañana. hay otro foro y hay clases hasta las 11 vamos a pasar hoy día. Oh, ya mañana lo pasamos, ¿no? Seguro. Ya amanecemos, ¿no? Amanecemos. En media hora nos vemos. No, bueno, Ya, licenciado. doctor.